en la pantalla. Muchas gracias por la presentación. Está un poco desactualizada, ya tiene 10 años. Ahora ya tengo otros 2 trabajos y soy director de la división de mercados y comercios de la FAO, pero sigo trabajando en la FAO y para esta presentación utilicé mucha de la información de mi trabajo anterior de alguna manera. Antes de empezar con mi presentación, también pensé que debía demostrarles que no soy totalmente inocente en cuanto a la agricultura conservacionista o de labranza cero. Y para esto utilicé mis archivos fotográficos y para mi propia sorpresa encontré varias fotos que sugieren que yo estoy en contacto con la siembra directa y la agricultura conservacionista desde el punto de vista práctico. Estas son fotos de hace 35 años. Esta es una foto que yo saqué. Es una foto que captura la erosión en Paraná, cerca de Guarapuava, donde fui pasante en el área de agricultura antes de empezar a trabajar en el área de economía. Y aquí ven, y el señor Bratz reconocerá a la persona que está allí arriba, es Franz Jasba, y la persona que está en la zanja es un colega que no era muy alto, por cierto, pero fíjense que la zanja tiene 3 veces su altura, no solamente por la labranza, por la agricultura, sino también por la deforestación. Antes era una zona de bosques que fueron deforestados y desaparecieron completamente. ¿Por qué les muestro esto? No porque quiero demostrarles que ya conozco la agricultura de labranza cero, sino porque esto tiene que ver con lo que dijo Brad ayer. Las cosas solo cambian, especialmente en la agricultura, si hay una necesidad de cambiar. Debe haber una situación de cambiar sí o sí. Y los productores de Guarapuava tenían que cambiar. No podían seguir haciendo las cosas como las hacían antes porque las lluvias estaban llevándose la tierra. No había solución, no había opción. O tenían que seguir labrando y destruyendo el suelo y debían abandonar la agricultura en última instancia, o tenían que cambiar. Y este cambio fue hacia la siembra directa. Y tuvieron éxito. Fue una transición larga, llevó 10 años. Y ya llevan 10 años haciendo esto ahora. La otra foto que recuperé también tiene un mensaje. No solo que yo estoy aquí, ese joven a la derecha soy yo, pero muestra otro mensaje importante. Hay 2 equipos aquí. Aquí ven una sembradora más grande y una más pequeña. La más pequeña nunca fue adoptada. ¿Por qué? Porque el ambiente en el cual se implementó esta forma de agricultura no permitía el uso de equipos pequeños, de pequeña escala para los pequeños productores. De hecho, incluso el equipo de la derecha terminó siendo muy pequeño. Finalmente, hubo que pasar a la agricultura con un uso intensivo de capitales y de know-how. Y esto no es algo sorprendente. Pensamos que la cosa iba a ser así. ¿Por qué? Simplemente porque el entorno, el medio ambiente donde se usaba esta tecnología, permitía el uso de tecnologías que ahorraban manos de obra, que permitían la agricultura intensiva y que se podía utilizar en campos de gran tamaño, rectangulares. Por eso tuvo tanto éxito esta forma de agricultura en América Latina. Ahora voy a empezar con mi presentación. El primer desafío que enfrenta el mundo para alimentar a la población es alimentar a una población más grande. Seguramente ya vieron esta diapositiva donde tenemos 2 tipos de información. Tenemos la línea roja, donde vemos el crecimiento de la población. No es algo que no sepamos. Aquí vamos de 1850 hasta la actualidad. Empezamos con menos de 2.000 millones y hoy ya tenemos más de 7.000 millones de personas en el mundo. Pero también verán en un momento que el crecimiento sigue, esto está claro, pero se va a desacelerar. Y esto es positivo para el mundo en general. Pero siempre
Cuando hablamos de promedios, los promedios ocultan diferencias importantes. ¿Por qué se desaceleró el crecimiento? Ya se desaceleró en Europa Oriental, con Rusia, por ejemplo, está cayendo la población y van a pasar de 140 a 110 millones. En Rusia lo mismo pasará en Ucrania y en Europa somos 500 millones. El único crecimiento poblacional que vemos proviene de la inmigración. En el caso de los países de la OCDE, en general, vemos poco crecimiento poblacional. Entonces, el crecimiento está dándose en otros lugares. Incluso en el mundo en desarrollo, el crecimiento no se da en forma uniforme. Hay grandes diferencias. Algo muy interesante es esto. Asia Oriental, por ejemplo, el crecimiento de la población se va desacelerando y dentro de 10 años ya no habrá crecimiento poblacional allí, pero el crecimiento de población se da lamentablemente en las zonas más pobres del mundo. El crecimiento se da en África subsahariana y en el sur de Asia. E incluso en África subsahariana hay enormes diferencias. Y el problema allí es que el mayor crecimiento poblacional se da en los países que tienen recursos escasos o que no tiene recursos que no sean agrícolas. Mi ejemplo favorito es Níger. Níger es un país con 80 millones de habitantes, tendrán 110 millones de habitantes muy pronto. Es un número enorme, pero eso lo dice la UNDP. Y hay 2 millones de hectáreas de tierras cultivables. Hay escasez de tierras, escasez de agua. Así que hay que hacer algo allí y, por supuesto, también este país tiene que cambiar la forma en que hacen agricultura conservacionista y la siembra directa no solamente es una idea importante como alternativa. Después vamos a hablar un poco más de esto. Ya ayer escuchamos decir que hay que aumentar la producción de alimentos 70%, nosotros decimos 60%, pero bueno, no importa. Pasa lo mismo que con el crecimiento poblacional. Los promedios ocultan los verdaderos desafíos. En los países en desarrollo, el aumento deberá ser de 80%, pues desarrollamos, lo dividimos por países en desarrollo, habrá poblaciones que deberán o habrá países que deberán más que duplicar su producción de alimentos y lamentablemente estos son los países más pobres y en general países que tienen muy pocos recursos naturales, así que tienen que ser mucho más productivos. No solamente tienen que aumentar los rindes, sino también tienen que aumentar la forma en que utilizan todos los insumos. Los economistas lo llaman productividad multifactorial. También voy a hablar de esto un poco más adelante. Ya lo dije, los promedios ocultan las historias interesantes y voy a mostrarles una animación que captura todo lo que pasó desde los 60 hasta la época actual y hacia el futuro. Aquí vemos un diagrama de dispersión. Aquí vemos cada burbuja es un país y cuanto más grande la burbuja, más grande es la población. En el eje de las Y vemos la disponibilidad de proteínas, en el eje de las X la disponibilidad de energía. Y aquí lo que vemos es lo que teníamos en los 60. Y el mundo está dividido en dos pares. Tenemos los países más ricos de la OCDE, los países desarrollados y los en el cuadrante superior derecho. Y tenemos una población subalimentada, pobre y en desarrollo. Y en el medio no hay nada, no hay un mercado emergente. Los mercados emergentes aparecieron primero en el área de consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando crece el PBI es lo primero que la gente empieza a comprar. Comen mejor, comen más. Entonces, los primeros mercados emergentes surgen en el área de la alimentación. Si vemos los cambios que se dieron en el tiempo, vemos los primeros beneficios que trajo aparejados la Revolución Verde. Esperemos que funcione la animación. Es muy interesante. Fíjense, hay un enorme proyecto de avance, de ponerse al nivel de los demás. Y esto se logra con más producción, más disponibilidad, más ingresos. Y fíjense que la economía, el aspecto económico no es tan importante aquí. Ahora tenemos los mercados emergentes que ya alcanzaron a los demás y tenemos los resultados de la primera Revolución Verde. La Revolución Verde aumentó la producción, pero no aumentó necesariamente
la posibilidad de satisfacer las necesidades en términos de beneficios sociales y ambientales. Con eso no quiero decir que la revolución verde no fue importante, pero en realidad se logró muchas veces esta revolución verde a través de un uso excesivo de agua, de fertilizantes, de erosión del suelo. Entonces, claramente necesitamos otra revolución verde, una forma de producción más sostenible. Y esto dio lugar a la siembra directa, a la agricultura conservacionista. Si seguimos avanzando, vemos una mejora continua, que es importante en promedio, pero también vemos que hay muchos países como demorados que no están en América del Sur, sino en África subsahariana y en el sur de Asia. En última instancia, estos son los países que debemos considerar. Si vamos hacia el futuro, veremos mejoras continuas, pero siempre habrá países retrasados que están básicamente en África subsahariana y en el sur de Asia. Si vemos otra vez los beneficios de la revolución verde, aquí vemos de dónde vino la producción. La producción viene básicamente el 80% de una mayor productividad. Una mayor productividad son altos rindes y alta intensidad. Solo vino en pequeña medida del aumento en las tierras utilizadas, aumento del tamaño de las tierras utilizadas, y es lo mejor que le puede haber pasado al mundo. El mundo tiene 4.000 millones de hectáreas de tierras que pueden ser utilizadas en producción, pero que no deben ser utilizadas en producción, porque esto sería terrible. Son tierras que se utilizan actualmente, que tienen bosques, que tienen pasturas, y se las incorpora a la industria, perdón, a la producción agrícola, aumentarán los gases invernaderos, y esto es una de las cosas una de las áreas donde la siembra directa puede ayudarnos muchísimo en el futuro. Ya mencioné que gran parte de las contribuciones del aumento de la producción vienen de una mayor productividad, pero esto no pasó en el sur de Asia ni en África subsahariana. En África subsahariana se incorporaron muchas más tierras a la producción agrícola, y el mundo debe evitar que esto se siga haciendo en el futuro. Debemos aumentar la productividad y los rindes, y también la productividad de factores totales, sin incorporar nuevas tierras. Y aquí, una vez más, la siembra directa puede hacer un aporte muy importante. Lo mismo se aplica a los gases de efecto invernadero. Estas emisiones que vienen de la agricultura o los gases provenientes de la agricultura representan una parte importante de los gases de efecto invernadero. También muchos gases vienen de la ganadería y del cambio en el uso de las tierras. La contribución de la agricultura tiene una contribución menor en cuanto a la producción total de gases de efecto invernadero, pero debemos considerarlo. En este momento se están creando mercados que tienen que ver con los créditos de carbono y el secuestro de carbono. Y recién cuando estos mercados estén funcionando correctamente, podremos aprovechar los beneficios que brinda la siembra directa en este sentido. Estos son los principales desafíos. Debemos alimentar una población en aumento, especialmente en el sur de Asia, en África subsahariana. Deben aumentar los rindes, pero debemos dejar de hablar de rindes mayores, debemos hablar de productividad total, considerando todos los factores. Es un problema para la agricultura directa ver que los rindes en el proceso de transición son más bajos que con la agricultura tradicional. Pero ese no debe ser el criterio principal. El criterio principal debe ser que necesitamos menos insumos en siembra directa para tener la misma producción, o que con los mismos insumos tenemos una producción mayor. Y el mensaje clave debería ser que obtenemos más beneficios por lo que invertimos, en términos de insumos, dinero, cuidado del medio ambiente. Todavía no hay buenos estudios, pero la siembra directa es
un factor, un elemento, una tecnología que llamamos que contribuye totalmente al crecimiento de la productividad que considera la totalidad de los factores. Y hay mucha evidencia basada en la microbiología del suelo, la química, etcétera. Pero creo que los economistas todavía no hicieron un estudio completo de esto para brindarnos la evidencia que necesitamos para demostrar que esta política que la política de siembra directa es muy buena, para mostrarle esto a los que pasan las normas, las regulaciones. Hay que mostrarles a los legisladores que esta tecnología es muy positiva, que funciona para los productores, y los legisladores deben poder, por supuesto, justificar esto frente a sus ciudadanos utilizando presupuestos para promover esta tecnología de siembra directa. Uno de los problemas claves para el futuro será brindar apoyo a las poblaciones de África, pero allí hay un problema. ¿Por qué? Porque la siembra directa hace algunas cosas que no son necesariamente útiles y bienvenidas por los productores de África subsahariana. En África se utiliza la materia orgánica para alimentar animales y para producir energía, y no siempre ven con buenos ojos esto de dejarlo en la tierra. Ya mencioné casi todo esto. Consideramos que la agricultura conservacionista puede resolver muchos problemas más importantes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no está más difundida? ¿Por qué no se difunde más rápidamente? ¿Por qué está limitada solamente a ciertas áreas del mundo? ¿Cuáles son las limitaciones y dónde se difundió? El crecimiento fue importante, es clarísimo, pero si vemos las barras, las áreas principales donde es importante, aquí son los países desarrollados, básicamente América del Norte, y en segundo lugar en América Latina. Entonces, ese continente americano donde la agricultura de siembra directa conservacionista es importante. Hay poca difusión de esta forma de agricultura fuera de América Latina y América del Norte. Ahora hacemos un crecimiento lento y tímido en el sudeste asiático, especialmente en China, y hay muy poca adopción, aunque está creciendo en África subsahariana. La pregunta sería, ¿por qué pasa esto? Antes de explicar esto, quiero presentar una hipótesis bastante controvertida. Estos son los principales 10 adoptantes de la siembra directa. Y fíjense que básicamente está presente en América del Sur y América del Norte en parte. Mi hipótesis cuestionadora sería que a menos que la tecnología avance en otros lugares, las tasas de crecimiento del futuro se van a desacelerar mucho. ¿Por qué? Porque en los países que ven aquí ya tenemos una alta adopción, entonces el potencial de crecimiento es limitado, bastante pequeño. Entonces, solamente si se abren caminos en Asia, donde hay un gran potencial, solamente si se abren caminos en África subsahariana, se podrá mantener el crecimiento que vimos en la diapositiva anterior. Una vez más, esto se ve muy claramente en un mapa. Las zonas blancas, bueno, en África subsahariana no hay casi nada. Para mí el mayor potencial está en China. ¿Por qué? Porque China está atravesando un cambio en políticas. China ya introdujo cambios en el mercado, ya liberalizó su mercado, está cambiando los cultivos de trigo y maíz, pero además habrá reformas estructurales y se producirá una consolidación a nivel de los pequeños productores, del sistema agrícola de pequeños productores. Y si esto pasa, será una oportunidad dorada para introducir esta tecnología. La tecnología o la transferencia de tecnología puede hacerse simplemente a través del método de cortar y pegar. Por supuesto, un orador antes dijo que no hay una solución que le sirva a todos, pero si China realmente consolida las estructuras de agricultura de pequeños productores, tiene las necesidades porque tiene un enorme problema de erosión, tiene falta de mano de obra en zonas rurales, tiene erosión de tierras, así que le interesaría utilizar seguramente un tipo de agricultura que no utiliza muchos insumos ni mucha mano de obra, que es de gran escala, que es intensiva.
Y la última pregunta sería, ¿por qué la siembra directa y la agricultura conservacionista tuvo tanto éxito en América Latina y no en África subsahariana? Bueno, es un tema económico, pero creo que es útil. Ya mencioné que es una forma de agricultura que exige muchos conocimientos, es difícil en las primeras etapas en la primera etapa de adopción. En general requiere mucho capital, reduce el uso de mano de obra. En general, provee bienes que no son capturados por el mercado, es decir, hay factores externos positivos que el mercado, por el cual el mercado no paga. Los productores están capturando carbono de la atmósfera y el mercado no les paga por esto. Habría que desarrollar este mercado. Además, también hay factores externos negativos que se evitan, que no se producen con la agricultura de siembra directa, y esto tampoco es remunerado por el mercado. Hay un cambio en la Unión Europea. La Unión Europea cambió sus políticas agrícolas e introdujo algo que se llama cumplimiento cruzado, cross compliance. Básicamente, los subsidios se separaron de la producción y se relacionan ahora con la producción de bienes ambientales. Y el secuestro de carbono es uno de estos bienes ambientales. Y si otros países siguen este ejemplo, seguramente será muy provechoso. Recién está empezando en la Unión Europea esto, pero de esta manera, si todos los adoptan, los productores podrán beneficiarse de todos los beneficios, entre comillas, que aportan al medio ambiente a través de la siembra directa. ¿Por qué tuvo tanto éxito en el continente americano? Bueno, porque estaba basado en las necesidades de los países. Esto pasó en Brasil, en Argentina, también en América del Norte, porque ahorra mano de obra, no hay un costo de oportunidad, no hay competencia con el forraje y la materia orgánica. Esto es justamente opuesto a lo que sucede en África, donde esta materia orgánica se utiliza para forraje. En Sudáfrica, en África subsahariana, se utiliza de manera muy rudimentaria. En esta zona del mundo, el costo de oportunidad sería muy alto porque dejarían de utilizar la materia orgánica para producir energía y como forraje de alimentos. Ahora, ¿cómo hacer todo esto? No hace falta que les lean la diapositiva, pero está muy claro que para pasar a la balanza cero, lo más importante será no solamente el cambio en las técnicas de producción, en dejar de utilizar los sistemas tradicionales de labranza, donde tenemos este círculo vicioso de compactación de la tierra, no uso de materia orgánica. Los legisladores deberán superar esta brecha de falta de información. Lo que debemos hacer es trabajar en difusión, claramente, explicando de manera más efectiva lo que se hace. Y de esta manera podremos convencer a los productores. Los productores en África subsahariana enfrentan muchísimos otros problemas que en general no enfrentan los productores en América Latina. En África subsahariana deberán enfrentar los mismos problemas de transición que se enfrentaron en esta parte del mundo, pero en África no pueden esperar un proceso de transición muy larga porque necesitan los alimentos ya. No pueden esperar a que los rindes crezcan en el futuro, necesitan alimentos hoy. Entonces, en resumen, ciertamente la siembra directa tiene un enorme potencial para alimentar al mundo de manera más sostenible. No está plenamente adoptada en aquellos países más afectados por la seguridad alimentaria y los problemas de nutrición, especialmente los pequeños productores en África subsahariana, pero el mensaje final más importante sería este. A fin de difundir este tipo de prácticas en todo el mundo, deben ser adoptadas como tecnología a fin de que permita satisfacer las necesidades de los productores. Solo lo adoptarán en ese caso. Si no lo adoptan, si no ven una necesidad, no lo adoptarán. Y simplemente estaremos hablando del tema. Muchas gracias.
Good morning. Buenos días. Para mí es un gran placer estar en Argentina, estar con mis colegas y compañeros que están trabajando con buenas prácticas agrícolas, están produciendo alimentos y están hablando de cómo ir haciendo las cosas mejor. Es un gran placer estar aquí con ustedes, contigo Santiago, contigo Joseph, hablando sobre estos aspectos de la agricultura. Las palabras claves, los puntos claves que tenemos que abordar en estos 20 minutos es conectar la agricultura de conservación con la seguridad alimentaria en Sudamérica. Acá son tres palabras importantes: Sudamérica, agricultura de conservación y seguridad alimentaria. Yo vengo de Brasil y entiendo que no estoy acá hablando en nombre propio. Estoy hablando para un grupo o para algunas personas que piensan en términos de agricultura de conservación: Ricardo Rales, Fuentes, Mary Bartz, Camo Amado, Alfonso Schillaci y muchos otros que han ayudado a esto. Estamos juntos, estamos hablando sobre esto. Hay algunas ideas, opiniones, cosas que necesitamos hacer, cosas que ya estamos haciendo ahora. Bien, en primer lugar, los productores preservan la naturaleza, producen alimentos y cultivan la paz. Este es el punto clave. En Brasil, en Paraguay, del 20 al 25% de la superficie agrícola debe estar preservada en bosques nativos. Por lo tanto, los productores son los guardianes de las zonas nativas. Tienen todas las responsabilidades, pero nadie les paga. Eso es lo que tenemos que comunicar mejor a la sociedad. El segundo punto es producen alimentos. Hambre, ¿qué quiere decir? Entonces, en términos de lo que es el hambre, el alimento es la paz. El hambre es la guerra, el alimento es la paz. Los productores están cosechando la energía solar y están produciendo alimentos. Están cosechando el clima y producen alimentos. Estos son los objetivos, pero todos tienen que saber qué es lo que están haciendo los productores en el sistema. Cuando estamos en una conferencia de conservación de suelos, podemos decir, estamos en una conferencia sobre la paz. Estamos hablando sobre estos temas, sobre este punto. Esto es lo que necesitamos entender. Estamos produciendo alimentos. Luego tenemos que pensar y entender otro punto que es muy importante cuando hablamos en Sudamérica. Y ponemos a Sudamérica y a la seguridad alimentaria para toda Sudamérica, el hemisferio sur. El primer punto es que tenemos el 9% de la población mundial en el hemisferio sur y el 91% en el hemisferio norte. Esta es la clave. Estamos produciendo alimentos para el hemisferio norte y tenemos varios problemas como el de la conservación del suelo, cultivos de cobertura y rotación de cultivos. La biología, ¿quién paga esto? ¿Esto es un problema de los productores en Sudamérica o esto es un problema de los consumidores del hemisferio norte? Hay cosas que necesitamos comunicar mejor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las demandas? Luego podríamos decir Sudamérica. Cuando lo ponemos en el hemisferio norte, no tenemos ningún lugar sobre el cual o con el cual intercambiar información directa sobre biología o taxonomía. Y ahí tenemos un problema importante. En Argentina las cosas están un poco mejor que en Brasil, pero en Brasil no tenemos ni un solo museo para enviar enfermedades
insectos, malezas. No podemos identificar a nuestros enemigos. No hay identificación. No podemos hacer estudios de dinámicas de la población, control biológico, manejo. Estos son estudios básicos que son el soporte básico de la agricultura de conservación, del manejo. Yo creo que esas son necesidades básicas que no podemos suplir ahora. Y lo hacíamos en una de esas mejor en los 80, en los 90, en los 70. Hemos perdido todo eso en los últimos 15, 20 años. El otro punto, tomemos Europa. Ahí tenemos una referencia de cultura, de conocimientos. Nosotros típicamente somos europeos. Si ponemos Europa en Sudamérica, estamos poniendo el conocimiento de Europa, donde somos tropicales, producimos alimentos con muchísima lluvia, mucha actividad biológica. El 60% de la población está en el lejano oeste. Una herramienta clave, por ejemplo, China, después del 24 de septiembre del 2013, hace 4 años, 3 años y medio, firmó un contrato, lo pueden googlear, las tierras de China en Ucrania. Putin arrendó tierras en Ucrania. Al año siguiente, en julio, rescindieron del contrato. Pero los chinos compraron Lidera, compraron Adama, Martijin y compraron Syngenta, la industria más grande de productos químicos en Sudamérica. Y están comprando varios de estos grupos que compran y venden granos y que trabajan con los productores. ¿Eso es bueno o malo? No, es un enorme cambio en el intercambio entre el mundo. Estamos hablando de seguridad de alimentos con un grupo de productores que están produciendo cantidades y calidad de alimentos. Tenemos pequeños productores de supervivencia y necesitamos sostenibilidad para estos productores. Yo creo que no están integrados al sistema de seguridad alimentaria en el mundo y no tienen que estar unos en contra de otros, tienen que trabajar juntos, como la agricultura orgánica, que tiene que ser mejor que la convencional, que tiene que poder producir. No estamos compitiendo, estamos juntos. Esta gente tiene que trabajar juntos porque estamos produciendo alimentos para China y para India. Ese es el punto más importante. Los números, superficie cultivada de soja, de maíz en Brasil. Esta mañana vimos qué es lo que ocurre en Argentina. 130 millones de toneladas se habló. En el 2025 va a ser 180 millones, 40% más. En 8 años, nada más. 5% por año. ¿Qué esperaba la FAO para el 2015? Aumentar 40% en 30 años. Lo mismo está ocurriendo en Brasil, cuando vemos qué es lo que pasaba en el año 2005, 50 millones de toneladas de soja, 2015, 10 años más tarde, 105 millones de toneladas, el doble. Pero ¿qué pasó con los precios? Si el consumo no aumenta, vuelve a bajar la producción y tenemos que hacer las cosas mejor, tenemos que mejorar cada año y seguir adentro del sistema. La producción del maíz en la campaña de verano empezó a ocurrir un cambio importante cuando comenzamos con la producción más importante de maíz como cultivo de segunda, pero tuvimos que obtener tecnología de Argentina, de un ciclo más corto, tener una floración que empezaba antes, entonces tenemos que plantar la soja antes, en septiembre, octubre, con una buena producción. Entonces pudimos hacer un cultivo de
segunda con maíz en el verano. Pero todo esto es nuevo. No sabíamos o no sabemos nada sobre el nematodo, las plagas, las enfermedades, de estas cosas que pasan en el sistema. O sea que cada vez necesitamos más tener conocimientos de biología básica. Otro punto, llueve muchísimo, pero en el centro oeste de Brasil llueve en verano, no llueve nada en invierno. Nosotros empezamos en octubre, noviembre con soja y que se cosecha en abril. Ahora cultivamos soja en la estación seca y tenemos problemas con la germinación, con la producción estable. Estamos cosechando enero, principios de febrero. Cosechando con el suelo húmedo y esa misma semana plantamos el maíz en esa misma semana estamos plantando el maíz y tenemos compactación de suelos. Por eso tenemos que adquirir nuevos conocimientos. Este es el punto clave. Esta imagen nos muestra 1.1786 metros de agua durante el agua. En el sur de Brasil, 1,5 metros en el centro oeste, un poco más en otras partes de Brasil. 80 centímetros de agua en la pampa argentina, en el cinturón de maíz. La mitad de la precipitación que tenemos allá. Por eso tenemos erosiones, tenemos mucha agua, mucha actividad biológica, enfermedades, plagas. Esto es único, característico de Brasil y Paraguay, la roya, los nematodos, etc. En Alemania y Francia tenemos 600 milímetros por año. Nosotros estamos en una parte del mundo que tiene muchísima agua, pero pocos productos químicos, potasa. El 90% del potasio, de la potasa en Brasil se importa. Lo mismo pasa con el fosfato. ¿Cómo lo estamos utilizando? Nosotros le vendemos el potasio del fosfato ¿a quién? A China. ¿Cómo funciona este ciclo verde? Esta es la gran pregunta. No me importa tanto la energía. Me interesa más este ciclo de fertilizantes, el 5% de la soja y el maíz. Pero esta es la parte de la agricultura que teníamos en el pasado. No es una opción. No hay manera de hacer esto. Es un delito. No es aceptable. Podríamos, cuando hablamos de estos ríos, de ríos de sangre o ríos amarillos, como se dice en China. Esto no es aceptable. Alguien nos preguntó una vez cómo recuperar los suelos perdidos en manos de la erosión. ¿Cómo se recupera? ¿Sacarlos del río y los volvemos al campo? No, no hay manera de recuperarlos. Hay que mantenerlos en el campo. Este es el sistema para compactar el suelo, para aumentar la erosión. Esto no es la manera. Esto es un delito, es un crimen. Es peor que quemar el rastrojo. Estos son elementos básicos que nos permiten sobrevivir en agricultura para mantener la cobertura del suelo, compactación del suelo. ¿Cómo vamos a hacer que las plantas crezcan si el suelo está compactado? El agua salpica las enfermedades. En la siembra directa tenemos más enfermedades que en la labranza convencional, porque pero en realidad no ocurrió. Hay muchas cosas para hablar. ¿Cuánta agua retiene el suelo? 1.000 milímetros de suelo, 1.300 gramos. Se compacta el suelo. ¿Cuánto espacio queda ahí para el agua? Y las plantas van a beber, a tomar fertilizantes todo el tiempo, en muy poco tiempo. ¿Cómo trabajamos con este suelo? ¿Cuánta agua necesita el suelo? ¿Cómo estamos manejando este suelo para almacenar el agua? ¿De esta manera o de esta otra? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por qué no están haciendo verdeo los productores? Porque no saben, porque no le podemos mostrar cómo funciona y mostrar los resultados. Y necesitamos darle ayudas en un sistema para que los productores puedan tener un ingreso estable. Entonces ahí va a poder gastar dinero para producir una seguridad alimentaria estable. Esto es un debate que tenemos que cambiar en el sistema. Un ejemplo, aquí tenemos
suelo nativo, suelo nativo con 25% de microporos. No es un suelo compactado, 80 centímetros de profundidad en el suelo, podemos llegar a almacenar 200 milímetros de agua. Esto es muchísima agua. Y tenemos una operación de 8 litros por día en 25 días. ¿Qué ocurre en agricultura? El 10%. ¿Qué profundidad? 10 centímetros, 40 centímetros. Acumulamos 40 milímetros de agua, 8 milímetros por día de evaporación una semana. Para poder producir alimentos estables necesitamos pagarle al productor para que almacene agua, el verdeo, cultivos de cobertura. Tenemos necesidad de almacenar agua y hacer el ciclo de los nutrientes, el ciclo continuo. Esto es parte del costo de la agricultura. Me pueden decir, esto es insostenible. Esto sería una buena práctica agrícola, almacenando agua y conduciendo el agua fuera del campo de una manera que no arrastre el suelo, tierra. Y empezamos con otra discusión. En el pasado primero hablamos de agua, estamos produciendo alimentos para quién, la cadena, y el otro punto es qué tipo de productor necesitamos de ahora en más. Y podríamos decir entonces, en el pasado, los padres amenazaban a los chicos, si no estudias te vas a quedar en el campo. Era lo típico, ese era mi caso. Hoy queda muy clara el mensaje. Mi hijo, si te querés quedar en el campo, tenés que ir a estudiar. Es una necesidad, no es una opción. ¿Cómo cambiar esto? ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Qué está pasando en Brasil? En Brasil, en los últimos 8 años, se duplicó la cantidad de facultades o universidades que enseñan agricultura, en agronomía. Los alumnos van a la universidad. Los que estudian en la universidad, ¿tienen trabajo? ¿Encuentran empleo? No, van a la universidad para volver a dedicarse a la agricultura. Y algo que ocurría en el pasado, por ejemplo, teníamos 5 o el 10% de mujeres en las carreras de agronomía o en Hoy tenemos 7 universidades y más del 50% de los alumnos son mujeres que están volviendo para seguir con el trabajo en agronomía. Tengo otra pregunta. ¿Cómo estamos comunicándonos con este tipo de productores, con estos nuevos productores? ¿Cómo le estamos diciendo a estas personas que vengan a esta sala para empezar a hablar de la conservación del suelo? ¿Cómo deberíamos comunicárselo? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué pasa con esta movida, con este movimiento? Acá tenemos grandes productores. Esta información es de grandes productores de Santa Catalina, los más importantes de Brasil. En 1985, en ese estado, teníamos 54.000 productores. 10 años más tarde, 24, la mitad, el 50%. 10 años más tarde, la mitad de esa mitad, 10.000. Y ahora tenemos aproximadamente 10.000 personas. ¿Y cómo es la producción de carne? Se cuadruplicó. ¿Qué va a pasar con la soja, con el maíz, con la soja en agricultura y el trigo? Esto es lo mismo que va a pasar. Hay un cambio en la población en agricultura y va a haber otro tipo de productor en los próximos años. ¿Y cómo nos tenemos que comunicar con ellos? La mitad de la población en agricultura han incorporado muchos conocimientos y tecnología. ¿Quién sabe usar la computadora en una pulverizadora, en un tractor o en una cosechadora? Nosotros ahora que estamos grandes, que fuimos jóvenes alguna vez,
o los jóvenes? ¿Cómo se dará esta relación para seguir adelante con la responsabilidad del 9% de la población de Sudamérica para producir alimentos, para dar seguridad alimentaria al hemisferio norte? Esta debería ser la discusión y la conversación principal, y la interpretación es esta. Los jóvenes trabajan en redes. Las redes no existen solo en Argentina y en Brasil. Argentina, Brasil, Sudáfrica, China, África del Norte, en todos lados, Europa. Los jóvenes son dinámicos, cambian muy rápido, se comunican muy fácilmente. Las nuevas tecnologías y los productores van a necesitar presencia en el campo para resolver los problemas cotidianos. Por lo tanto, van a necesitar, pero de verdad, van a necesitar ciencias básicas para dar respaldo a la solución de esos problemas. Esta es la relación, confianza. ¿Cuál es el problema principal con los productores o lo que plantean los productores? Confianza. ¿Cómo tener confianza a los que venden semillas, fungicida, maquinaria, lo que sea? Tengo que pagar esta cuenta. Respaldo educativo y capacitación. Este tiene que ser el principio activo para hacer la diferencia de productividad, conservación del suelo y buenas prácticas agrícolas. Los productores y la comunicación de la sociedad urbana. Tenemos que cambiar la manera de comunicarnos. Primero el cambio se niega, luego se presta una oposición vehemente antes de aceptarlo como algo que es naturalmente evidente. Esto es algo que dijo Bill Crosby hace poco y me pareció muy interesante. Para estar en contra de un cambio no hace falta saber nada, pero para aceptar el cambio y para estar a favor tenemos que saber mucho, tenemos que estudiar mucho. Y trabajar juntos tiene un costo. Pero para publicar algo en la prensa en contra es facilísimo, es muy fácil. Estoy tratando de terminar, me quedan 3 minutos. Los costos y los ingresos. Los costos están aumentando día a día, mes a mes, año a año. Y ahí está. Si no cambias nada, sigue aumentando. Pero ¿quién paga la cuenta? Incluso la cuenta de esta reunión de productores o de lo que tiene que ver con la producción agrícola. ¿Cuál es nuestra relación con el ingreso del productor? Necesitamos trabajar juntos, toda la sociedad. ¿Cómo ayudar a que esto ocurra? Enfermedades, plagas, malezas, todos estos problemas van a aumentar. Estamos en una actividad, estamos en un clima tropical, hay una intensa actividad biológica y tenemos que utilizar esta actividad para la supresión biológica de las plagas. Conocimiento, otra vez conocimiento. Y tenemos otro punto. Estas plagas, malezas, enfermedades, estamos en la etapa final de las estrategias del control químico fácil. Entonces necesitamos reempezar las estrategias del manejo integrado de plagas, cultivo de cobertura permanente, estrategias biológicas. Tenemos que hacer mucho. Hacíamos de esto mucho en los 70 y en los 80 y en el 90 lo perdimos porque los pesticidas eran muy baratos, $3, $2 por hectárea. ¿Cómo hablar de un manejo integrado de plagas? Era una cuestión de ética. Y APRESID y Brasil, la Federación de Productores en Siembra Directa, o como se llame, fue un grupo de personas que tenían el valor de la ética para hacer las cosas diferentes, porque no era posible seguir generando erosión. Y ahora, bueno, tenemos que encontrar otra nueva manera post-siembra directa. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? En la agricultura hay que pensar como una planta. En la agricultura tenemos personas, tenemos números y tenemos manejo. Estos son los puntos clave de la agricultura. Otro punto que tenemos que abordar, el
El rastrojo es la piel de la protección del suelo. Las raíces son los músculos que se ejercitan y representan la fertilidad del suelo. Y es algo que está en constante ejercicio. El carbono, el nitrógeno, el agua son ciclos invitados. Y hay que ejercitarlos, mantenerlos en movimiento. Otro punto importante es volver a los principios, como por ejemplo, como si fueran los 10 mandamientos en el pasado. Tenemos que entender la naturaleza y tenemos que trabajar con la dinámica de la población. Nosotros estamos adentro del sistema y tenemos que entenderlo mejor. La mejor manera de manejar un problema es entenderlo y saber qué tengo que pulverizar, qué tengo que aplicar. Sabemos que son distintos productos químicos que funcionan juntos. Tenemos 2 meses de producción. Necesitamos que tenemos 12 meses de producción y necesitamos que durante 2 meses de esos 12 meses haya una reproducción constante, haya un movimiento constante. Por eso tenemos que tener cultivos de cobertura. Y esto es parte del costo de producir alimentos. ¿Qué hacen los productores? Cosechan energía solar, manejan la materia orgánica y conservan los suelos. Es decir, si estamos diciendo que cosechan energía solar, también cosechan agua. Si el productor no puede cosechar esto, no vamos a poder producir alimentos. Estoy llegando al límite de mi tiempo. Piensa como una planta con objetivos, personas, manejo y números. Estas son mis últimas diapositivas. La soja sostiene la economía de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Eso no hay duda. Los productores no tienen idea del poder que tienen. Eso es muy importante. Y esto incluye a toda la sociedad. Y la sociedad no lo sabe tampoco. Los políticos no lo saben. ¿Qué hacen? Ponen impuestos. OPEC es la organización de los países exportadores de proteína. Sudamérica. No quiero aumentar los precios. Sí me interesa que se estabilice la producción en pos de la seguridad alimentaria del hemisferio norte. Esta creo que tiene que ser el debate principal, son los puntos que tenemos que abordar. Las personas manejan sistemas de producción y producen alimentos para el hemisferio norte. Muchas gracias. So now we got a couple of minutes. Ahora tenemos unos minutos para preguntas del público. Yes, we have a message. Tenemos una pregunta que llegó por teléfono. Es una pregunta para Joseph. It says, Y dice, Food and Agriculture Organization, among other la FAO international y otras organizaciones organizations, internacionales change deberían their cambiar el in paradigma relation to en proper relación no-till, proper siembra directa, in spite of the con el market uso doesn't de la act. siembra directa, a pesar de que el mercado no paga por eso. No estoy muy seguro si entendí correctamente la pregunta, pero básicamente aquí estamos hablando frente a los miembros del coro de la iglesia. Tengo muchos miembros de la FAO aquí y todos apoyan totalmente la siembra directa y la agricultura conservacionista. No es un problema de que la FAO no tenga su opinión correcta. La FAO apoya totalmente la siembra directa y la agricultura conservacionista. El problema es que el mercado no lo acepta totalmente, no lo apoya totalmente. El problema es que esta agricultura conservacionista ofrece tanto a la sociedad, muchas cosas a la sociedad, y el mercado no paga por esto, no remunera a los productores por eso. Ese es el problema, digamos. Funciona en los aspectos positivos, pero tiene algunos aspectos negativos. La sociedad no está remunerando a la agricultura conservacionista por la reducción de las necesidades de agua, por secuestrar carbono, por reducir el uso de pesticidas, etcétera, etcétera. Y aquí es donde las organizaciones deben difundir el tema, hacer mayores esfuerzos para que los legisladores entiendan esto, que deben crear los mercados que permitan que los productores se beneficien o aprovechen los beneficios
de la siembra directa o la agricultura conservacionista que están brindando a la sociedad hoy por hoy, pero por los cuales no se ven remunerados. Este es el gran desafío de aquí a futuro. A pesar de los objetivos de la Cumbre Mundial de Alimentación del 96, el primer objetivo del desarrollo de milenio establecido en 2001 se logró reducir al 50% de la prevalencia de la desnutrición, que bajó de 80% en el 92 al 11% en 2016. También se redujo un 50% de la cantidad de personas con hambre. Es decir, pudimos reducir el hambre, si bien creció la población mundial. Se avanzó mucho en la lucha contra el hambre en el pasado. Pero debemos tener en cuenta que los precios globales también siguen subiendo. Además hay un mayor empleo y un subempleo, y especialmente la recesión económica de los 90 y que se volvió a dar en el 2008. Cada vez hay eventos climáticos extremos con mayor frecuencia que realmente están cobrando muchas vidas humanas y causando muchos daños económicos. Todo esto va en contra de los esfuerzos de garantizar y mejorar la seguridad alimentaria. También hay tensiones políticas que aumentan el número de personas desplazadas, que es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Estos países vulnerables, especialmente en África subsahariana y en otras regiones como el sur y el este de Asia, de algún modo no sufrieron todos estos impactos. ¿Qué podemos aprender de este periodo? A ver, empecemos con los hechos. Aclaremos los hechos. Hay dos objetivos. Uno es el objetivo del desarrollo del milenio, el 1, que incluyó 3 indicadores. Y uno de los indicadores era la prevalencia de la desnutrición. De hecho, nosotros casi logramos el objetivo. Redujimos la prevalencia en un 50%. Casi se llegó a esto, no totalmente, pero casi. Esto es un logro, claramente. También es importante reconocer que 1.900 millones de personas se sumaron a la población mundial desde entonces, así que esto es algo que debemos considerar. Sin embargo, no debemos olvidar que en términos absolutos los avances fueron mucho menores y tenemos un objetivo en términos absolutos. Es el objetivo de la Cumbre Mundial de los Alimentos del 96 que usted mencionó, que buscaba reducir el número de personas que pasan hambre, reducirlo a un 50%, pasarlo de 1.000 millones a 500 millones. Estamos lejos de esto. Y otra vez, estamos hablando de promedios y como siempre los promedios pueden inducir error. Si consideramos los detalles, veremos que más de 20 países lograron este objetivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Redujeron la cantidad de personas desnutridas en más de un 50%, el número absoluto. Pero por supuesto, como la mayor parte de esta población seguía creciendo, el porcentaje cayó aún más. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué hicieron estos países? Tienen varias características comunes. En primer lugar, en general, eran países donde había paz, no había guerra ni conflictos civiles. Y esto es un indicador de éxito en general. Otro indicador de éxito en este término es el crecimiento económico, un crecimiento económico inclusivo, donde incluso los más pobres se benefician del crecimiento. Esto no pasa siempre y no pasó en América Latina en la medida que hubiéramos querido que pase, pero en América Latina ustedes tuvieron otro factor que compensaba en el tema de seguridad alimentaria, en Brasil y otros países, de manera que se pudo garantizar que aquellos que no se beneficiaban del crecimiento general, el crecimiento económico, podían ser alimentados a través de programas sociales. Otro tema importante es un sector agrícola productivo. En muchos países donde el hambre prevalece o es un problema importante,
Las personas dependen de la agricultura para alimentarse, para vivir. Sabemos que el 75% de las personas que sufren hambre en el mundo viven en zonas rurales y casi todas dependen de manera directa o indirecta de la agricultura para generar sus ingresos. Entonces, si se promueve la agricultura, esto es un elemento clave que ayudará a las personas a dejar de sufrir hambre. Y la FAO, junto con el Programa Mundial de Alimentos, ha presentado muchas sugerencias en cuanto a cómo hacer esto a través de pasos concretos, medidas concretas y un foco local. Y todo este material está disponible. No les puedo dar información detallada, pero creo que iríamos más allá del tema de esta sesión si les doy detalles sobre estos programas. Con respecto a la agricultura conservacionista adoptada por los pequeños productores, hay muchos datos. El doctor Yangalanga de la Universidad de Zambia y otros presentaron información donde hablan del uso de legumbres, de mujeres que aumentan sus ingresos, se reducen más la intensidad de las faltas de alimentos en periodos de hambruna, porque los pequeños productores que hacen agricultura de conservación ya tienen sus cultivos listos para ser utilizados. Entonces, en base a estos datos y otros datos que tenemos, ¿qué opinan ustedes con respecto a la agricultura conservacionista y a su adopción por parte de los pequeños productores? Quisiera escuchar la opinión de los dos, por favor. Quizás exageré un poco cuando dije que la agricultura conservacionista reduce el uso de mano de obra, pero sí utiliza mucho know-how y mucho capital y mucha tecnología. Eso es como se hace hoy en día. No tiene que ser así, sí o sí. Y hay otras formas de siembra directa que permiten que los países, algunos que ya mencionamos en África subsahariana, incorporen sus propios factores locales. Más mano de obra, menos know-how, menos capital. Y no hay duda de que algunas de estas cosas ya se están haciendo, pero los índices de adopción nos hablan claramente. Dicen que la adopción es muy lenta. Yo creo que hay dos formas de difundir la siembra directa en el mundo. Número uno sería asegurarse de que realmente se adopten las tecnologías actuales a los entornos de trabajo de los pequeños productores de África. Esto se está haciendo, pero es muy complejo, porque no hay una necesidad inmediata, no hay un evento dramático de lluvias excesivas de 100 litros por metro cuadrado que van a llevarse todo el suelo, y aunque esto sucediera, no necesariamente pasará que los pequeños productores pondrán manos a la obra. En segundo lugar, se podría hacer un copy-paste de la tecnología actual, y yo creo que eso es lo que va a pasar en China. China está pasando por una revolución estructural en cuanto a su producción agrícola, y esto va a pasar en los próximos años, porque China tiene una tendencia natural a promover el uso de tecnologías. El único sector que no se benefició de esto hasta ahora fue la agricultura. Pero a medida que cambien las políticas en China, seguramente pasarán la agricultura en gran escala, con más uso de capital, de equipamiento y menos uso de mano de obra. Yo creo que el próximo crecimiento en la agricultura de siembra directa se dará en China y quizás en el sudeste asiático. Yo diría que la conservación del suelo y las buenas prácticas agrícolas sirven para todo el mundo, pequeños, grandes productores, ricos, pobres. Los principios son los mismos. La supervivencia del ser humano. Las razones por las cuales se adopta la siembra directa varían. Para algunos es un tema de costos, de ingresos. Para otros
tiene que ver con la mano de obra. Para los pequeños productores hablar de conservación de suelos, bueno, no les interesa. Trabajar mucho no les importa. Siempre trabajé mucho, dicen estos productores. Pero quizás si les decimos, cambien ahora, hagan ahora estos cambios. Si cambian las prácticas, agrícolas, podrán hacer cosas que antes no podían hacer. Además, ahora tenemos tecnología para resolver los problemas actuales. Y finalmente, y lo más importante para mí es el valor, la ética, la responsabilidad de dejar el suelo en mejor estado para nuestros hijos del que lo recibimos de nuestros mayores. Tiene que ver con la educación. Entonces, tomando el último punto de su presentación, usted habló de cómo los mercados deberían pagar de alguna manera por todos esos servicios ambientales que prestan los productores o que ofrecen los productores. ¿Usted cree que en las certificaciones disponibles hoy en la actualidad hay una solución a todo esto o le parece a usted que deberíamos pensar en otras certificaciones? Yo quiero comer alimentos y quiero saber cómo y dónde se produjeron. Creo que todo el mundo querría saber dónde se produjeron los alimentos que consumimos. Pero podemos decir, bueno, esto es cuestión de los productores, no tiene nada que ver conmigo. Creo que debemos comunicarnos mejor. Debemos comunicar mejor qué significan las buenas prácticas agrícolas, cuánto cuesta, cuánto hay que realizar, los productos biológicos o los aspectos biológicos. Aquí hablo de la supresión biológica de plagas, el uso del suelo, el uso de la biotecnología, el uso de OGMs. ¿Cuál es el costo de todo eso? ¿Cuánto debería pagar la sociedad por cada una de estas cosas? Es muy fácil decir, usted productor haga esto, a mí no me importa, es su problema. No, también es mi problema porque yo quiero alimentos y los alimentos son muy baratos. Y el que los produce, sufre mucha presión, clima, precios, inestabilidad, costos que aumentan. Creo que debemos hablar todo esto con la sociedad en su conjunto, explicarles cómo funciona esto, cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes de trabajar mejor. Pero no hay duda de que quiero tener una certificación que me permita saber qué es lo que se hace en los establecimientos productores. La certificación es el futuro y es una necesidad. El tema es cómo se va a pagar por esto. Una buena certificación requiere dos elementos. Número uno es una correcta verificación. Esto no es correcto y no es fácil, pero es un desafío, especialmente para los países pobres en desarrollo. Y además necesitamos una sociedad que pueda pagar la certificación. En un entorno rico esto se puede hacer y lo vemos en la Unión Europea y también los países individuales están trabajando con las certificaciones, están pagando, están creando certificados no solamente para la agricultura de siembra directa, sino para todo tipo de bienes ambientales que producen los establecimientos productores. En los países en desarrollo la cosa es más difícil. Entonces, hasta que no haya esquemas de certificación internacionales accesibles, va a ser muy difícil. Hay cosas que se están haciendo. Ayer se habló del Fondo Verde, que es una enorme fuente de financiamiento, pero otra vez, necesitamos más verificaciones y necesitamos una adecuada situación económica para poder que se pueda acceder a esas certificaciones. Yes. John Landos from Brazil. Soy John Landos de Brasil. Worked with the
Yo he trabajado con la mesa redonda sobre soja responsable durante 10 años y les quiero preguntar cómo resolver un problema básico que tenemos. Miles de toneladas de soja certificada esperando compradores que estén dispuestos a pagar un precio adicional, compradores de Europa. ¿Cómo atacamos esta hipocresía de los compradores, de los consumidores, que no quieren pagarle a los productores por los servicios agrícolas? ¿Cómo podemos comunicar este mensaje de ética a los consumidores a fin de que estén dispuestos a pagarles más a los productores por lo que hacen? Es una pregunta muy fácil. La respuesta es difícil. Pero yo le diría que durante muchos años no hubo hambre. Había hambre porque no había dinero, pero no porque no había alimentos. Creo que sí. Vemos que hay una necesidad. Es muy fácil cuando escuchamos a los europeos decir, ustedes en América del Sur hagan esto y esto. Lo están haciendo mal, pero no están dispuestos a pagar más si lo hacemos de manera diferente. Ese es el problema. Nos dicen, no pueden usar la biotecnología. Muy bueno. Muy bueno. Pero no pagan si utilizamos otros sistemas. Y nosotros tenemos problemas muy específicos en esta parte del mundo. Tenemos que mejorar la comunicación. Podemos incorporar al sistema la mesa redonda sobre soja responsable. Y esta mesa funciona bien para los productores, pero ¿qué pasa con el público? No está dispuesto a pagar por esto. Bueno, esto apoya lo que estoy tratando de decir todo el tiempo. No sé si lo llamaría hipocresía, pero quizás sea una hipocresía. El problema es que a menos que haya un mercado dispuesto a pagar por esto, no van a obtener lo que aportaron al sistema o los insumos, porque el consumidor no va a estar dispuesto a hacerlo. Pasa en todos los casos, no solamente en el caso de la soja producida en forma responsable, se aplica a los huevos, a todo. Se puede decir 150 veces, yo no quiero que los huevos vengan de gallinas en campos de concentración, como lo llaman en Alemania, pero bueno, cuando van al supermercado seguramente compran esos huevos. Y hasta que tengamos un mercado que esté dispuesto a pagar un precio adicional por una producción sustentable de soja, por ejemplo, esto no va a pasar, especialmente en el caso de soja, porque están muy alejados del consumidor final. Ustedes están en el medio de una cadena de valor, están relacionándose con alguien que compra a granel, que no le interesa para nada si se produjo en forma sustentable o no, hasta que él mismo reciba la presión y pueda vender este bien a un precio más alto. Muy bien definido el problema, pero mi pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Como dije, deben crear un mercado para esto. Tiene que haber algo. Hay dos posibilidades. O crean un mercado para esto o tienen unas normas muy estrictas. En el caso de los huevos, no lo permitimos ya. Es decir, obligamos a los productores a cumplir con ciertas normas de tecnología, normas de producción y punto. Si quieren hacer lo mismo para soja, deberían contar con un mercado que puedan controlar, pero esto no es fácil en el caso de la soja. En el caso de la soja solamente hay muchos productores que no producen en forma responsable e incluso así venden su producto y van a seguir vendiéndolo a menos que haya una normativa global que los obligue a producir de forma sustentable o que permita a ustedes del otro lado beneficiarse con un mercado que pague más. Es una opción o la otra. Es decir, es necesario crear un mercado. Hay posibilidad de producir en forma sustentable aceite de palma, esto o lo otro, pero esto no implica necesariamente que los consumidores estén dispuestos a pagarlo y tampoco que los mayoristas estén dispuestos a pagarlo. Solo vamos a tener éxito si convencemos al consumidor final que sea ecológicamente responsable y consciente y que esté dispuesto a pagar por esto. Pero no hay ninguna posibilidad de que un comprador a granel de la soja pague por esto. Y esto se puede lograr simplemente a través de normativas o de un mercado dispuesto a pagar
por esto. Creo que con la certificación pasa lo mismo. ¿Por qué los productores piensan en adoptar la certificación? Es muy difícil que alguien esté dispuesto. Es muy difícil encontrar un comprador que pague más. Pero los productores están tratando de ir por este camino, porque si ellos buscan la certificación, los productores pueden controlar mejor los procesos son mejor de calidad, se pierde mejor. Aquí logran beneficio en los ingresos. Todavía no se llegó al punto en que la sociedad va a reconocer el valor de todo esto, pero estos son debates que tenemos que tener con la sociedad, intercambios de ideas que tenemos que tener con la sociedad. Porque como lo hemos estado haciendo hasta ahora, no logramos nada. Me parece, por lo que dijo Joseph, es que debemos esforzarnos en mejorar la comunicación y en hacer un lobbying o incidencia a nivel político. Sí, esto es una posibilidad. Lo que yo quería decir es que o se ataca este problema a través de las normativas, obligando a los productores a producir según ciertas normas. Aquí siempre hay un problema de competencia internacional, porque si los brasileños obligan a los productores de soja a producir según ciertas normas y otros países no lo hacen, y otros países competidores no lo hacen, los brasileños van a decir, esto nos pone en desventaja a nivel de competencia, no queremos esto, entonces la idea es que esto se aplique a nivel global y estamos totalmente a favor de esto. Por eso estoy trabajando en este tema desde la FAO para crear normas internacionales que se apliquen a la seguridad alimentaria, a la producción, etcétera. Hay otro aspecto que es más complejo, pero aquí hay casos de éxito también y tendría que ver con crear mercados para lo que se produce. Esto pasa en el caso de los biocombustibles, el bioetanol, pero también hay muchos efectos colaterales. Hay normas de bioetanol en los Estados Unidos y en Brasil. Entonces Brasil tiene normas menos estrictas en cuanto a reducir las emisiones de gases invernadero. En los Estados Unidos las normas son más estrictas y esto crea una situación absurda según la cual los Estados Unidos venden etanol a Brasil porque en los Estados Unidos hay un superávit de un etanol que no se puede utilizar en los Estados Unidos y al mismo tiempo necesita el etanol de Brasil que es de buena calidad. Solo se importa un producto de buena calidad. Es básicamente el mismo producto físico que varía simplemente en cierta medida las emisiones, pero es el mismo producto en términos generales, solo cambia la legislación. Hay otro punto que debemos considerar. Su pregunta es muy importante, John. Nos hizo pensar con su pregunta. Debemos mejorar en el marketing, en la comercialización, la comunicación. Pero, in beer, 1% is barley. En la cerveza, el 1% es la cebada. En el pan, el 70% es la harina. ¿Cómo hacer marketing en algo que tiene un costo muy bajo? Then we need to actually have a different way of discussing this. It must come through government, society, the elected guys, you know, and to analyze that point. Debemos analizar todo esto. The value of the food, the value of the farmer in the food is too low. El valor de lo que aporta el productor en el costo final del alimento es muy bajo. Entonces debemos trabajar con la industria que vive de la agricultura y con toda la cadena de producción de alimentos. Debemos hacerlo de manera diferente, porque como lo estamos haciendo hoy, no es fácil y no vamos a poder avanzar. Tenemos que encontrar otras formas de hacerlo. Quiero agradecer a los dos presentadores por su tiempo y por sus presentaciones, que fueron muy buenas y muy interesantes. Y con esto terminamos la sesión. Los invitamos a todos a la sala Rizobacter, donde a la 1 se va a llevar a cabo la sesión de cierre.